Dios les bendiga a todos en esta mañana. Gracias al Señor por permitirnos estar nuevamente en este lugar. Hacía muchos años que no tenía la oportunidad de venir a saludarlos y a visitarlos. Como el pastor Ricardo, el reverendo Ricardo lo ha mencionado, mi nombre es Joaquín Orozco. Para aquellos que de pronto hay algunas personas que tal vez me conocen, otros pues los que no. Mi nombre es Joaquín Orozco, el nombre de mi esposa es Teresa López. Servimos al Señor durante 24 años allí en la Misión Presbiteriana Cumberland, en Aguadas. Llevamos 35 años de casados juntamente con mi esposa, 5 hijos de ese matrimonio, 4 hombres y una niña. Ya todos están en su mayoría de edad. Sarita, que es la única hija, está cursando 8º semestre de psicología. Ya los otros hijos ya todos son profesionales, gracias a Dios. Nosotros hace un año estábamos viviendo ya como año y medio en Arkansas, Estados Unidos, haciendo un trabajo misionero con la Iglesia Presbiteriana Cumberland, allí en aquel lugar con la comunidad hispana. Hay un proyecto que se llama Arca Hispana. El proyecto consiste y se denomina Arca Hispana porque es Arkansas alcanzando almas para Cristo. Hay un trabajo con la comunidad latina, con la comunidad hispana, que se está haciendo allí en Arkansas. Entonces, en ese orden de ideas estamos haciendo el trabajo misionero allí. En ese marco de misión que estamos trabajando, hay la necesidad de cambiar el estatus de la visa que tenemos por una visa religiosa, y en ese proceso debimos salir de Estados Unidos desde junio, y nos hicieron la propuesta de ir como misioneros también a Honduras, a trabajar allí en una comunidad indígena que son los Lenca. Ellos viven en el departamento de Intibucá, cerca de una ciudad que llama La Esperanza. Allí pues se hace un trabajo de misión con unas brigadas de salud donde se trabaja la parte médica, la parte odontológica, se provee alimento y vestuario, y la parte evangelística también para aquella comunidad. Oramos y juntamente con mi esposa desde junio dimos el sí y nos fuimos para Honduras. Estuvimos allí 3 meses y salimos a Colombia ahora porque allá no nos dan sino 3 meses en ese país. Y regresamos, Dios mediante, ahorita el 6-7 de enero. Debemos regresar a Honduras para continuar todo el próximo año haciendo ese trabajo allí con la comunidad lenca. Allí el proyecto que presentamos se llama Caplenca, que es capacitando líderes y pastores lencas. Resulta que en las montañas hay muchas iglesias, más o menos son unas 42, 46 iglesias que hay en las montañas, pero una problemática que hay allí es que las personas no tienen mucha facilidad para prepararse teológicamente, y allí en Honduras también hay un seminario. Unos van al seminario para ser capacitados, pero los que no, entonces el trabajo que vamos a hacer juntamente con mi esposa y que me corresponde el próximo año es desplazarme a las montañas y capacitar allí los pastores de las montañas. También en el seminario dar clase en el seminario, y aparte de eso, pues como trabajamos la parte médica y odontológica, yo soy odontólogo también y vamos a elaborar las prótesis dentales allí porque no había quien las elaborara. Entonces Dios sabe dónde nos necesita. En ese orden de ideas, entonces ahí les comento, por ahora estamos acá en Colombia y disfrutando la compañía de nuestros hijos y trabajando para el Señor. Y me alegro mucho de poder estar con mi hermano, mi gran amigo, el reverendo Ricardo, que nos conocemos de hace tiempo. Bien, como no vine sino a predicar el evangelio, pues no tanto a hablar de mí, pero ya está lo que iba a decir. Vamos a mirar entonces, hermanos, la palabra del Señor en esta mañana. De todas maneras, ya para poner punto final ahí, les recomiendo que nos lleven en sus oraciones. Hay muchas anécdotas que contar de allá, pero no se trata de eso. Lo que yo he visto muchas veces de muchos misioneros, amigos y hermanos, es que se paran en el púlpito y hablan mucho de ellos, pero
Creo que el propósito es hablar de la palabra. Amén. Ok. Cuando a usted le invitan a su casa o a usted le anuncian una visita, ¿usted qué hace? ¿Se prepara, organiza la casa a lo mejor? ¿Se organiza usted también para ese día o simplemente se queda tranquilo o tranquila? Se prepara, ¿verdad? Asimismo, entonces, nosotros estamos esperando una visita muy especial. Estamos esperando la segunda gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y cómo se está preparando usted? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo cree usted que se debe preparar para esperar a Cristo? Es lo que en esta mañana vamos a mirar a la luz de las Sagradas Escrituras. Por eso les invito para que en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, iniciemos el texto, la lectura del texto. Mateo capítulo 24, verso 44. Dice la palabra del Señor para la edificación de nuestras vidas. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Verso 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquel siervo y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos. Me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos.
Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Dios bendiga nuestras vidas con su palabra en esta mañana. Les invito a orar de acuerdo a lo que hemos leído, de acuerdo a la necesidad que hay en nuestros corazones. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Te damos gracias porque es para nosotros, Señor, un privilegio el poder estar en tu casa en esta mañana. Conociendo tú, Padre Celestial, la necesidad que hay en cada uno de nuestros corazones, yo te ruego que tu Espíritu Santo y tu palabra nos hablen para edificación, para exhortación o para consolación. Señor, tu palabra tiene mucho poder y puede capacitarnos, puede instruirnos, puede corregirnos, a fin de que seamos preparados para actuar de una manera apropiada. Te ruego, Señor, que según esa necesidad que tú veas en nuestros corazones, en esta mañana nos bendigas con el poder de tu Espíritu y tu palabra. Amén y amén. En Mateo capítulo 24, Jesús se encuentra hablando con los discípulos, y cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y Jesús empieza a decirles a los discípulos todo lo que iba a acontecer. Ese es Mateo capítulo 24 del verso 1 al 3, lo que acabé de leer. Jesús empieza a decirle a los discípulos todo lo que iba a acontecer. Dice, habrán pestes, hambres, terremotos. Ya conocemos mucho, creo que la mayoría acá. ¿Hay alguien que viene por primera vez en esta mañana? Todos conocen la palabra de Dios. Entonces, pues creo que conocemos Mateo 24, que es un texto muy conocido en donde se habla de las señales antes del fin. Y Jesús empieza a darles esa narración a ellos, a contarles todo lo que va a suceder a futuro. Y llegando al versículo 44, ahí en Mateo 24, versículo 44, dice: por tanto también vosotros. Es decir, Jesús le dice, mire, esto es lo que le va a suceder a la humanidad, y anterior a esto Jesús le dice en el versículo 42, le dice a la gente, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir. ¿A qué hora ha de venir? En el verso 42 Jesús le dice a la gente, velad, estén preparados. Pero ya en el verso 44 habla directamente con los discípulos y les dice, vosotros también, ustedes también estén preparados. Estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá. Entonces, hoy a la iglesia el Señor en el Evangelio nos invita a que nosotros nos preparemos para recibir a Cristo. Ahora, ¿cómo nos vamos a preparar para recibir al Señor? No tenemos que inventarnos nada, todo está escrito en la palabra. Ahí entonces vamos a mirar cómo es que nos vamos a preparar. Y hay unas parábolas ahí, 3 parábolas, las acabamos de leer. 3 parábolas, la primera parábola del siervo fiel, la segunda parábola de las
de las vírgenes prudentes y de las insensatas. Y la tercera parábola es la parábola de los talentos, también muy conocido el texto por todos nosotros, ¿verdad? Entonces, vamos a prestar atención y vamos a ahondar un poco en lo que Jesús le dice a los discípulos de la forma en que ellos debían prepararse a través de estas parábolas. Estas parábolas, pienso según el texto bíblico, son directamente para la iglesia, porque Él le dice a los discípulos, mire, estén preparados y la forma de prepararse es esta, pudiéramos decir así. Y lo primero que inicia diciendo es pues, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Iniciamos diciendo inicia diciendo el Señor Jesús a sus discípulos que ellos, la manera de prepararse era siendo personas fieles y personas prudentes. Captemos bien la idea de lo que es la fidelidad, fiel y prudente, y la prudencia. ¿De qué manera vamos a esperar a Cristo nosotros como discípulos, como hijos de Dios? Teniendo un estilo de vida fiel a Dios, prudente a Dios, prudente en el estilo de vida que nos conduzca a una buena relación con Dios. Ahora bien, ¿para qué debían ellos ser fieles y prudentes? Y lo dice el texto, para dar el alimento a tiempo, ¿verdad? Hay mucho que hablar de estas parábolas, pero no se trata de disertar o de exponer todo el día la palabra. Se trata de que seamos muy concisos y que lo que hoy estudiemos lo practiquemos. En el texto, Jesús está diciendo a sus discípulos que ellos debían ser fieles y prudentes. Debían ser personas que se esforzaban por no apartarse del Señor y por dar el alimento a tiempo. Ahora bien, ¿de qué alimento se trata? ¿Qué alimento piensa usted que era? Claro, el alimento espiritual, ¿verdad? El alimento espiritual. Y es bueno que pensemos por un momento de qué se está alimentando la iglesia en este tiempo actual. ¿De qué se está alimentando o de qué nos alimentamos cada uno de nosotros? No solo es el alimento para nuestro cuerpo, también es el alimento para nuestra alma. Y hay que ampliar un poco más el círculo, ¿no? No solo es nuestra vida la que debe alimentarse, no solo es la iglesia la que debe alimentarse. Hay una sociedad que también necesita alimento y que también se alimenta. Y Jesús le dice, ustedes estén preparados, y la forma en que se van a preparar es siendo fieles y prudentes para dar el alimento a tiempo. Y es el alimento espiritual. ¿De qué se está alimentando hoy en día la sociedad? Empecemos por ahí. De filosofías de la prosperidad, ¿verdad? Del humanismo, del poder en el asunto político, ¿verdad? ¿De qué más se alimenta la sociedad hoy en día? De la corrupción, de la fama, pornografía, aunque ese va a ser un tema para la otra predicación más adelante en cuanto a esos aspectos sexuales, pero se alimenta hoy en día, eso sí que lo vamos a mirar ya que un rato un poquito también. Entonces hay un alimento. ¿De qué se está alimentando el ser humano hoy? Se alimenta del egoísmo, se alimenta de la vanidad. Hoy en día se alimenta del hombre querer tener posesiones, de un materialismo desbordado y de un deseo excesivo por tener posesiones materiales. Y la palabra de Dios y el evangelio de Cristo no tiene cabida ya dentro de ese alimento que el ser humano debiera de consumir y de tener para su alma. Por eso encontramos una sociedad al borde de la destrucción. Una sociedad que no tiene misericordia, una sociedad que no tiene compasión, una sociedad que no se duele de la necesidad del prójimo, y cuando uno va por las calles y
y ve las almas y ve las personas deambulando, como ahora que veníamos, mirábamos a una persona sucia, mojada, deteriorada, y mi esposa se lamentaba de la condición humana. Le dije, qué tristeza, así quiere el diablo ver la humanidad, y así está la humanidad. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer como iglesia de Cristo? ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Y qué estamos haciendo como iglesia, como cristianos, para alimentar una sociedad que va camino a la destrucción, cuyo alimento no es precisamente la palabra de Dios? Hay una responsabilidad que Dios, a través de Cristo, ha delegado en nosotros como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, y es apacentar y alimentar una sociedad, apacentar no solo una iglesia. A veces pensamos que es solo y las cuatro paredes que hay acá y que es solo la iglesia, y acá vaya si lo hacemos bien. Pero ¿por qué no vamos allá donde la gente se muere? Como en Honduras, donde la gente le encuentra a uno muerto en las cunetas debido al alcohol, donde encuentran uno los niños abandonados diciéndole, adópteme, adópteme, porque mi mamá me dejó tirado, mi papá me dejó tirado. Entonces, ¿cómo vamos a alimentar una sociedad que no tiene amor, que no tiene afecto natural? El Señor está diciendo, necesito siervos que sean fieles y prudentes para dar el alimento a tiempo. Y a veces se piensa que es solo responsabilidad del pastor. Pero déjeme decirle que no es así. A todos se nos ha dado el Espíritu Santo de Dios. Y el Señor dijo muy claro, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Pero empecemos entonces, cerremos un poquito más el círculo. No solo pensemos en la sociedad de que se está alimentando, ¿de qué nos alimentamos nosotros? Muchas veces nos alimentamos solo de celular, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo pasa usted con el celular mirándolo, viendo en Facebook, en WhatsApp, en todo esto, en Messenger, en todo esto? ¿Cuánto tiempo pasamos allí? ¿Y cuánto tiempo pasa usted leyendo, estudiando la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo pasamos en oración, de rodillas en la presencia de Dios? ¿Y cuánto tiempo pasamos frente al TV? ¿Ve? ¿De qué nos estamos alimentando? ¿Cuánto tiempo pasamos hablando con una persona amiga, con una persona conocida, y nunca le hablamos de la palabra de Dios? Nunca le hablamos del Evangelio. ¿De qué nos estamos alimentando? Dice la palabra de Dios en el libro de Esdras que Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Dios, para aprender las leyes de Dios, y dice para vivirla y para enseñarla al pueblo de Israel. Yo creo que hoy estamos necesitando mucho un corazón dispuesto nosotros para que podamos ser fieles, un corazón dispuesto para alimentarnos de la palabra de Dios, dejar tanta pereza, mis amados hermanos, y llenarnos del conocimiento de la palabra, como dice Pablo a los Colosenses, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. ¿Hasta qué hora tenemos, reverendo Ricardo? Son las 9. Hasta las 9:15. Ok. ¿De qué manera nos vamos a preparar? ¿O podemos seguir hasta las 11? No, porque hay otro culto, ¿verdad? ¿De qué manera nos vamos a preparar para recibir al Señor? La fidelidad y la prudencia para dar el alimento a tiempo. A veces nos quejamos en la familia, y hay familias muy desintegradas hoy, muy disfuncionales, ¿verdad? Muy fracturadas, ¿verdad? ¿De qué estamos alimentando a la familia? ¿Qué llevamos a nuestra casa? Y cuando digo de qué alimentamos a nuestra familia y qué llevamos a nuestra casa, no me refiero a la leche, al pan, a la carne, a los huevos, al arroz que llevamos. Me refiero al comportamiento, al carácter que ven nuestros hijos en nosotros. ¿Qué ven en nuestro corazón? ¿Qué ven en nuestra forma diaria de tratar a la esposa, a los hijos? ¿Qué ven? ¿De qué estamos alimentando a nuestros hijos? ¿De ira, de enojo, de rencor, de maledicencias? ¿De avaricia, de codicia? He hablado con padres de familia que dicen, mi hijo es un gran negociante, vaya, se volvió, mira, ya creció. Yo he visto niños que tenía en la iglesia desde pequeñines y ahora los veo todos unos comerciantes y vaya, mi hijo está prosperado, mi hijo tiene almacenes, mi hijo tiene carro, mi hijo tiene casas, mi hijo ha prosperado mucho. Sí, y el evangelio, no.
¿De qué estamos alimentando la familia? ¿De qué la estamos alimentando? ¿De qué nos alimentamos nosotros? Avancemos. Entonces, el primer punto, estad preparados. ¿Y cómo nos vamos a preparar para recibir al Señor? No olvide que usted como hijo de Dios, que yo como hijo de Dios, como discípulos de Cristo debemos ser fieles y prudentes para alimentar nuestra vida, para alimentar la iglesia, para alimentar la sociedad con la palabra de Dios, con el Evangelio. Ahí mismo en Mateo capítulo 25 está la parábola de las vírgenes prudentes y las insensatas. La conocemos muy bien. No me voy a extender mucho porque pues el tiempo es poco, pero miremos algo muy relevante. Dice que tomando sus lámparas, las prudentes también tomaron aceite, pero las que no eran prudentes, las insensatas, tomaron las lámparas, pero no tomaron aceite. ¿Con qué se compara? ¿Con qué es comparado la lámpara en la palabra de Dios? Perdón, ¿con qué? La lámpara es comparada ¿con qué? Con la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice el salmista. Entonces la lámpara es comparada con la palabra de Dios. ¿Y el aceite con qué es comparado? Ahí sí, alguien dijo con el Espíritu Santo. Entonces, aquí encontramos unas mujeres que tomaron la palabra de Dios o que toman la palabra de Dios y toman el Espíritu Santo también. No sé si a ustedes les haya pasado, pero yo he encontrado personas llevo casi 30 años de ministerio sirviéndole al Señor. En este recorrido de ministerial he encontrado personas que saben mucho de la palabra de Dios. Vaya, y yo me pongo a dialogar con ellos y digo, wow, sabe, conoce la palabra de Dios, pero no viven ni esto, no viven nada, y el fruto que se ve en su estilo de vida no refleja el conocimiento que dice tener y que se ve que tiene. Es decir, son personas que no tienen el Espíritu. Acá esta parábola nos dice que podemos encontrar personas y de qué manera me voy a preparar yo para recibir a Cristo. Tomando la palabra de Dios, pero no solo tomando el conocimiento de la palabra de Dios, sino también siendo una persona que se preocupa por tener la presencia del Espíritu Santo de Dios. No hay nada para mí desde mi concepto como siervo de Dios, no hay nada más triste que ver personas que conocen de la palabra de Dios, pero que no se les ve el Espíritu Santo por ningún lado. Que el fruto del Espíritu no está ahí. No son personas misericordiosas, no son compasivos, no viven en amor, en gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. No se ve nada de eso por ningún lado. Estas mujeres dice que se durmieron, y la verdad que se durmieron todas, no solo las prudentes sino las insensatas. A veces podemos caer nosotros en esa, como iglesia o como cristianos, podemos caer ahí. Nos relajamos mucho y quedamos como estancados en nuestra búsqueda de Dios. Pero llega un momento en que el poder del Espíritu Santo, una oración, nos toca el Señor y nos levantamos y empezamos otra vez todos animados y motivados. Pero ¿qué de aquellos que se quedan sin ser responsables de mantener esa comunión con el Espíritu Santo de Dios? No se olvide lo que dice Pablo escribiendo en una de sus cartas: no apaguéis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados. Dice: quítese de vosotros toda ira, gritería, maledicencia, toda amargura, que apagan y contristan al Espíritu Santo de Dios. Mire, dice acá que las vírgenes que eran insensatas, le dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite.
Y ellos dijeron, no, mira, vayan ustedes donde el que vende y compren ustedes mismas. Quiere decir esto que es responsabilidad de cada uno de nosotros. No es responsabilidad del pastor, no es responsabilidad del hermano, no es responsabilidad de la iglesia, es responsabilidad de cada uno de nosotros que tengamos y clamemos y oremos a Dios pidiéndole que nos llene de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y por eso hay mucho cristiano debilitado que no puede hacerle frente día a día a los problemas, a las situaciones difíciles, laborales, situaciones sentimentales, qué sé yo, cualquier situación. No es capaz de mantenerse en pie por la falta de la plenitud del Espíritu de Dios fortaleciendo esa vida, porque somos perezosos para orar, para pedirle al Señor, y el Señor mismo lo dice en su palabra: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu al que se los pida. Así que, mis amados hermanos, ¿cómo nos vamos a preparar para la venida de Cristo? Siendo siervos fieles y prudentes para dar el alimento a tiempo, el alimento para nuestra vida, nuestra familia, la iglesia y la sociedad, que consiste en la palabra de Dios. ¿Cómo nos vamos a preparar para la venida de Cristo? Siendo personas y siendo cristianos prudentes, que tomamos el conocimiento de la palabra de Dios, pero que también nos preocupamos y nos esforzamos por mantener la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Sigue la otra parábola en cuanto a los talentos, que también es muy conocida. ¿Cómo vamos nosotros a esperar y a prepararnos para ese encuentro con Cristo? Dice que el Señor en esta parábola entregó sus bienes a sus siervos y se fue, pero Él regresaba, según la parábola. ¿Cuántas cosas ha entregado el Señor en nuestras manos? Muchas cosas el Señor ha entregado en nuestras manos. Lastimosamente, siempre pensamos en lo material. Alguno dirá, no, pues yo ni casa tengo, ni vivienda tengo. No diga que no tiene vivienda. ¿Sabe por qué no puede decir que no tiene vivienda? Porque Cristo me ha hecho una promesa y Él me dijo: voy pues a preparar lugar para ti. Y no cualquier vivienda, y no en cualquier lugar, en un lugar muy especial. Así que el Señor ha entregado en nuestras manos muchos talentos, sabiduría en ciencia, en salud, en algún arte, en la electricidad, bueno, qué sé yo, en muchas ramas Dios nos ha entregado talentos, y lastimosamente todos esos talentos siempre nosotros somos muy egoístas, y es que eso es para mí, para yo ganar dinero con esto, y a través de ese conocimiento que Dios, ¿qué digo Dios? La gente que no conoce a Dios dice: es que yo soy un teso. Mire, yo sí hice, yo sí hago, y yo sí volteo y todo, y alardean de su conocimiento. No se alabe el rico en su riqueza, ni el sabio en su sabiduría. Alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová vuestro Dios. Así que Dios ha entregado muchas cosas en nuestras manos, muchos talentos ha entregado. ¿Y qué estamos haciendo con ese talento que Dios me ha dado? Allí en Honduras, cuando llegamos, habían muchos estudiantes del seminario. Algo que yo he notado allá en Honduras es que el 80% de la población tiene problema odontológico, problema dental. Son sin dientes. El 80%. No sé si es por la pobreza o no sé si es por la desnutrición, pero vaya si hay necesitados allí. Y cuando yo llegué al seminario, muchos estudiantes y jovencitos, usted ve personas de 10 años, 12, y ya sin los dientes dañados. Y me dice el pastor Jeff, me dice: Joaquín, mira, tú eres especialista en esto, ¿qué vamos a hacer? Y un día le dije yo: Jeff, ¿qué vamos a hacer con esta situación? Dijo: oh, no, ¿qué vamos a hacer? No, ¿qué vas a hacer tú? Y dijo: ok, yo sé qué voy a hacer, vamos a hacerle las placas a todos estos estudiantes. Y así fue. Salieron felices, vea, unos muchachos, unos jóvenes llorando, y mi esposa es testiga de cómo lloran estos jóvenes al verse nuevamente con sus dientes. ¿Y cuánto vale? ¿Y cuánto tengo que pagar? No tienes que pagar nada.
Entonces, hermanos, ¿qué estamos haciendo con los talentos que Dios nos ha dado? ¿Qué está haciendo usted con el talento que Dios le ha dado? Entonces, mis amados, en todas estas parábolas, el Señor viene. El Señor viene. En todas estas dice que el Señor llega y pide cuentas. Somos conscientes que un día no muy lejano vamos a estar en la presencia de Dios rendiendo cuenta, por cuanto todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para rendir cuentas durante lo que hemos hecho durante el tiempo que estuvimos vivos, sea bueno o sea malo. Debemos ser conscientes de esto, pero no solo ser conscientes, tomar decisiones. Tomar decisiones. ¿De qué manera te estás preparando para encontrarte con Cristo? ¿Cuántas personas de acá tal vez han tenido liderazgo y han guardado ese talento? No, es que el pastor Ricardo, no, yo más bien no voy a servir, no, es que la oportunidad, no, yo más bien, no, pastor, más bien ponga a Juan, o ponga a Diego, no sé, qué pena si de pronto hay un Juan o un Diego acá, ponga, bueno, X, y su talento, y su servicio, y usted sabe que puede servir. Y usted sabe que como profesional, porque supongo que hay varias personas profesionales acá, con su profesión, ¿sabe quién le dio ese conocimiento? No es lo piloso que usted sea. Alabado sea Dios, porque el de Él es la gloria, la riqueza, la sabiduría, el conocimiento, dice Apocalipsis. Todo es de Él y para Él. Con su profesión, cómo puede aportar para servir y edificar este cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para servir a esta sociedad que está muy necesitada de ser alimentada. Mis amados, hoy más que nunca hay la necesidad que pongamos nuestros talentos al servicio de Dios. Mire, evalúese y tome una decisión. Les invito a que se pongan de pie, vamos a orar. Sé que la palabra de Dios, como ella misma nos lo enseña, no vuelve a Dios vacía. Y se compara con la lluvia. Dice la palabra que no vuelve a Dios vacía, sino que es como la lluvia que cae a la tierra, riega la semilla, la hace germinar y hace crecer plantas, de tal manera que esas plantas llegan a dar fruto y ese fruto sirve para el alimento. ¿Qué fruto da la palabra de Dios en su vida? ¿Qué tanto le capacita la palabra de Dios a usted para seguir esperando a Cristo? No solo es esperar a Cristo diciendo, no, es que yo voy a la iglesia. Sí, hay que venir a la iglesia, pues es solo parte. Hay que esperar a Cristo como discípulos activos, discípulos que nos preocupamos por la oración, por la enseñanza, por capacitar, por tener la presencia del Espíritu de Dios, por compartir de la sabiduría, el conocimiento y de los talentos de lo que Dios nos ha provisto, nos ha dado. Padre, en esta mañana venimos a tu presencia, Señor. Ya que estamos en tu casa, Padre del cielo, yo te ruego que hoy mires cada corazón de los que aquí estamos, Señor. ¿Qué esperas tú de nosotros como iglesia, Señor, como cristianos, como discípulos? ¿Y cuál es nuestra cosmovisión, nuestra forma de pensar, Señor, y de relacionarnos contigo? Padre, a veces somos personas muy pasivas, a veces somos muy relaxos, muy relajados en esa relación de conocimiento con tu palabra, de relación con el Espíritu Santo y de lo que podemos hacer para ti, Señor. A veces pensamos más en nosotros, en nuestra comodidad, en nuestros bienes materiales, en nuestras metas, en nuestros proyectos y no tanto en tus proyectos, Señor. Padre, yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, que el poder de tu Espíritu Santo en esta mañana, Señor, y su presencia provea sabiduría e inteligencia a cada corazón, de tal manera que guiados por Él, por tu Espíritu Santo y fortalecidos por el conocimiento de tu palabra, podamos llevar un estilo de vida no a nuestra manera, sino rindiéndonos a ti, Señor, buscando lo que está arriba en el cielo, no aferrándonos a lo que está aquí en la tierra, Señor.
Bendice esta congregación, bendice al reverendo Ricardo, a la reverenda Diana, a la reverenda Luz María, al grupo de líderes de alabanza, Señor, y todos cuantos forman parte del consistorio de esta iglesia, y cada uno de los que forman parte de esta congregación, Señor, cada familia que la conforma, bendícelas en esta mañana, de tal manera que podamos seguirnos preparando cada día, Señor, de una manera fiel, de una manera prudente, de una manera sabia, para agradarte a ti, Señor, en toda nuestra forma de ser. Te damos gracias. Amén y amén.